Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a dar comienzo ahora a la tercera edición del curso sobre el procedimiento administrativo. El tema va a ser el que van a abordar los doctores, es el tiempo, el procedimiento administrativo, los plazos, la caducidad en el procedimiento, el pronto despacho y la garantía del plazo razonable en el procedimiento administrativo. Va a comenzar con la jornada de hoy el doctor Beltrán Gorostegui, que es abogado y escribano por la Universidad Nacional de La Plata, magíster en Derecho Administrativo por la Universidad Austral, docente en la carrera de grado de ambas casas de estudio y en curso de posgrado en distintos establecimientos públicos y privados. Es autor del libro El Dictamen Jurídico Administrativo y de otras publicaciones de la especialidad. Fue asesor de gabinete de la Subsecretaría Legal del Ministerio de Economía de la Nación y actualmente es subjefe del Departamento de Derecho Administrativo del Estudio y más abogados. Bueno, va a comenzar él. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación a participar de este curso. La verdad que me parece muy interesante y bueno, espero poder aportar algún dato de interés. Como acaban de decir, nuestro tema es el del tiempo y el procedimiento administrativo, los plazos vinculados al procedimiento administrativo. En lo que a mí respecta, la idea es hacer un repaso de las normas tal vez más significativas vinculadas a los plazos y al tiempo en el procedimiento administrativo, desde la óptica del orden nacional, tal vez con alguna referencia local, pero siguiendo principalmente lo que es el régimen nacional o federal. Teniendo en cuenta que el procedimiento administrativo se lo puede definir como una serie, secuencia o sucesión de actos que cumple una función ordenadora, reguladora y sistematizadora del desenvolvimiento de la función administrativa. Con lo cual ya la propia definición del procedimiento administrativo como una serie, secuencia, nos da la pauta del rol casi omnipresente que tiene el tiempo en el procedimiento administrativo. Incluso muchas veces en la facultad, si tenemos que ilustrar cómo es un procedimiento administrativo a los fines de explicar alguna cuestión, muchas veces se lo identifica con una línea de tiempo. En definitiva, el procedimiento administrativo es tiempo y está repleto de plazos y de vinculaciones relacionadas al tiempo. Por lo cual vamos a hacer un recorte de las normas y de las implicancias que tiene el tiempo y los plazos en el procedimiento administrativo, que como todo recorte va a ser arbitrario, va a ser parcial. Después, eventualmente, en la etapa de preguntas, si se quedó alguna cuestión en el tintero o hay alguna pregunta puntual que exceda lo que conversamos, desde ya, con todo gusto, la abordaremos. La idea entonces es hacer una enumeración, en primer término, de los principios, de las reglas básicas que rigen en cuanto a plazos en el procedimiento administrativo, y luego vamos a entrar a tres institutos clásicos del procedimiento administrativo vinculados con la pasividad de la administración, justamente con el incumplimiento de la administración de los plazos que tiene asignados para resolver planteos de los particulares. Entonces, en esta primera etapa, enunciaremos estos principios, y yo lo que me limitaré a hacer es hacer alguna nota al margen, algún aporte derivado de la práctica. Lo que es la referencia normativa está en la ley, digamos, simplemente vamos a tratar de hacer algún aporte menor en cada aspecto. En primer lugar, hay que tener en cuenta que en el procedimiento administrativo rige la impulsión de oficio. Esto significa que la propia administración es la que tiene la carga principal de llevar el trámite adelante. No es una carga absoluta, por eso en el procedimiento administrativo también puede operar la caducidad de instancia, justamente cuando es el particular quien tiene a su cargo llevar el trámite en algún momento determinado y no lo impulsa, esa omisión o esa pasividad, en este caso del particular, puede dar lugar a la caducidad del procedimiento. Que hay que aclarar, es una caducidad del trámite, no del derecho.
por eso el particular lo puede reeditar en la medida que el derecho no esté prescrito o que no esté extinguido por alguna otra razón. La caducidad del procedimiento en sí no es extintiva del derecho de fondo, simplemente del procedimiento. Otro principio vinculado a esta materia es el que regula la celeridad, economía, sencillez y eficacia de los trámites. Son todos principios, tal vez los principios más puros, que no tienen una aplicación práctica concreta, pero sí deberían guiar el trámite en sí y la interpretación de las normas, a los fines de resolver ambigüedades, vaguedades. Es decir, son nortes que deberían contribuir a la decisión de determinados supuestos en el marco del procedimiento. Después tenemos el informalismo o formalismo moderado, como lo han denominado en doctrina. Tal vez en materia de plazos, el informalismo tiene una aplicación bastante relativa, porque hay muchos plazos en el procedimiento, sobre todo los plazos recursivos, que son en principio perentorios. Está la alternativa de la denuncia de ilegitimidad cuando se vence un plazo recursivo y hay un planteo de nulidad relevante. La administración tiene la obligación de darle tratamiento como denuncia de ilegitimidad, pero convengamos que no es un recurso, o en todo caso es un recurso debilitado por los efectos que tiene, porque después no puede llevarse a la vía judicial, con lo cual, en cuanto a los plazos, el informalismo tiene una aplicación relativa, hay que ver de qué tipo de plazos estamos hablando. Los más importantes, que son los de recurrir, y ni hablar los de demandar, judicialmente no están atenuados por el principio de informalismo como regla general. Otra regla es que las actuaciones deben cumplirse en días y horas hábiles. Esta norma es medio ambigua, porque dice que las actuaciones deben cumplirse en días y horas hábiles. Acá no hay que confundir los horarios en que está abierta la mesa de entrada de una oficina, donde uno puede presentar escritos eventualmente, respecto de la actividad que desarrolla la administración puertas adentro, donde puede desarrollar actos válidos por fuera de ese horario de oficina. Más aún en el marco del procedimiento actual, donde está, tanto en provincia como en nación, el procedimiento, el expediente electrónico, que esto permite incluso, y lo está tornando cada vez más habitual, el funcionamiento y el dictado de actos fuera de horarios típicos de oficina, incluso en días que no son hábiles. Obligatoriedad de los plazos para los interesados y para la administración pública. Bueno, está un poco relacionado con lo del informalismo, los plazos son obligatorios. Acá cuento una experiencia personal que me pareció interesante traer acá. ¿Recuerdan en la época de pandemia, o en la época de pandemia más dura, porque estamos en pandemia, por lo menos desde el punto de vista normativo todavía, varios decretos dispusieron la suspensión de los plazos, o del curso de los plazos en los trámites administrativos. Entre ellos el decreto 298 y después sucesivos decretos que dispusieron la prórroga. Y en el considerando del decreto se dice que esto es con el fin de resguardar la tutela de los derechos y garantías de los interesados. Yo había visto en su momento alguna jurisprudencia, creo que era de un juzgado de primera instancia, en el fuero de la Seguridad Social, con lo cual era para tomar con pinzas, donde decía que esa suspensión de plazos jugaba en favor del particular y no en favor de la administración. Entonces, en el estudio del trabajo teníamos un tema para interponer un amparo por mora, donde justamente no se había resuelto en época de pandemia una cuestión contractual por parte de la administración. Entonces, vamos a iniciar el amparo por mora. Y, como sospechábamos, la administración, al hacer el informe en el marco del amparo por mora, responde que en realidad no está en mora porque rige la suspensión de plazos administrativos.
Nosotros habíamos planteado que en realidad esa suspensión corría en cabeza del particular y no de la administración. Bueno, tanto en primera instancia como en la Cámara Contencioso Administrativa Federal, se hizo lugar al amparo por mora, diciendo que en realidad esa suspensión era en garantía de los derechos de los particulares y no del funcionamiento de la administración, que en realidad era un servicio esencial y que debía seguir funcionando. Otro principio, cómputo de los plazos en días hábiles administrativos como principio general. Acá esto, bueno, es una obviedad, pero vale aclararlo. Cuando hablamos de días hábiles administrativos, hay que tener en cuenta que no es necesariamente coincidente con los días hábiles judiciales, y que incluso no hay una uniformidad en toda la administración. Hay que averiguar en cada organismo particular cuáles son los días y horarios. Los días hábiles en general son comunes, pero los horarios de oficina pueden variar. Y hay incluso organismos que, por ejemplo, tienen ferias similares a las judiciales, pero administrativas, como en el caso de la FIP, con lo cual eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de interactuar con la administración. También rige en el orden nacional el plazo de gracia para hacer presentaciones administrativas, que es el plazo de 2 horas, igual que en el ámbito judicial. En la provincia de Buenos Aires ese plazo es de 4 horas. Cómputo de plazos a partir del día siguiente a la notificación. A partir de que uno recibe una notificación, el cómputo de los plazos comienza al día siguiente. Acá una discusión clásica es qué ocurre si la notificación es en un día inhábil, y acá hay alguna discusión doctrinaria. Mayoritariamente se entiende que esa notificación realizada en día inhábil debe considerarse como cumplida al día siguiente hábil, con lo cual el plazo empieza a computarse a partir del día subsiguiente hábil. Pero no es uniforme, con lo cual uno, si tuviera que sugerir, digamos, cómo interpretar un caso así, la interpretación más conservadora y más segura sería la de considerar que se notifica en el día inhábil y que el primer día del plazo va a ser el siguiente hábil, para evitar riesgos, ¿no? No porque sea lo más correcto desde el punto de vista teórico. Otro tema es el plazo en horas, que al menos en el ámbito nacional no tiene una regulación administrativa en la ley, en el reglamento, que a veces se le utiliza incluso de manera indistinta al plazo en días administrativos. Por ejemplo, en vez de fijar un plazo de 2 horas, de 2 días, perdón, me intiman a cumplir, a subsanar un defecto del trámite en 48 horas. Porque a veces parece que tiene más rigor decir 48 horas que 2 días. El tema es que los plazos en horas no están regulados. Entonces, ¿qué pasa con los plazos en horas? Me notifican a tal hora, entonces yo tengo hasta tal hora de las 48 horas siguientes, no tengo todo el día. ¿Rige el plazo de gracia o no rige el plazo de gracia? O sea, entramos en una discusión que es innecesaria. A mí hace poco me pasó en un organismo provincial que justamente ese ejemplo, tenía que subsanar la personería y me fijaban. Yo fui a video, tomé una vista y me dice, bueno, venite en 48 horas, y me escribió, yo no me pongas 48 horas, porque no, poneme 2 días, no te pido más tiempo, pero hablemos claro, porque después esas cuestiones que eran totalmente inocentes y sin mala voluntad de parte de la funcionaria, en realidad pueden traer aparejadas cuestiones. Hay una norma que es novedosa en el Código Civil y Comercial, en el artículo 6 infine, que establece que cuando los plazos están fijados en horas, lo voy a leer textual, dice, a contar desde una hora determinada, queda esta excluida del cómputo, el cual debe empezar a la hora siguiente. Pero aclara que las leyes o partes pueden disponer que el cómputo se efectúe de otro modo. Con lo cual, si me notifican un plazo en horas a las 11:33, en realidad, según el Código Civil y Comercial, si no hay otra regulación, debe entenderse notificado a las 12. Entonces ese plazo va a vencer a las 12 del mediodía dentro de 2 días, digamos.
porque los plazos en horas se computan en horas. Por eso, si no está estrictamente establecido por la norma, no es aconsejable y no es indistinto establecer plazos en horas que plazos en días. Fijación de plazo general de 10 días ante ausencia de términos especiales. Bueno, este es un plazo que juega por defecto. Si no hay otro plazo establecido en la normativa para tomar vistas, para hacer cualquier diligencia dentro de un trámite administrativo, el plazo que rige por regla general es el plazo de 10 días hábiles administrativos. Caso más típico es el de la vista del expediente. La ley autoriza ampliar los plazos por tiempo razonable, con la condición de que la ampliación se pida antes de que venza el plazo original. Y cuando sean plazos que no sean por naturaleza improrrogables. Volvemos acá al tema de los plazos recursivos, plazos establecidos con carácter perentorio, con lo cual no va a aplicar a todos los plazos. Debe pedirse antes de que venza, por eso es una prórroga más que una ampliación. Si bien la ley habla de ampliación, en realidad, esto lo aclara bien Hutchinson, es una prórroga. Hay que pedirla antes de que venza, y dice la administración lo debe resolver con 2 días de antelación al vencimiento del plazo. No aclara la ley qué pasa si no lo responde antes de 2 días. Uno tiende, en el ejercicio de la profesión y desde el lado del particular, a decir, bueno, si no me lo negó antes de 2 días, me lo doy por prorrogado. En la práctica eso tiene una eficacia bastante relativa, y más se aplica más la regla general de que el silencio es negativo, etc. Pero lo cierto es que la ley pone esa condición en cabeza de administración, que tiene que resolver con 2 días de antelación. ¿Qué pasa si no cumple con esos 2 días? La ley no lo dice, uno trata de interpretarlo a favor, pero bueno, sabemos que es una interpretación con alguna debilidad. Ya hablamos de la perentoriedad de los plazos recursivos y la posibilidad de tratar como denuncia de ilegitimidad aquellos recursos que se interponen fuera de plazo. Con 2 excepciones: cuando esto pudiera afectar la seguridad jurídica, o cuando ya se excedieren pautas razonables, temporales, que permiten presumir que hay algún abandono del derecho. En ese caso, no sería estrictamente necesario tratar la denuncia de ilegitimidad. De lo contrario, es una obligación de la administración tratarla, pero como les decía, una denuncia de legitimidad es un recurso muy debilitado, fundamentalmente porque, como regla general, no habilita la instancia judicial posterior, con lo cual tiene un efecto bastante también relativo. Otro punto importante en los principios vinculados a los plazos es el de la interrupción de los plazos recursivos. La ley dice que cuando se interpone un recurso administrativo se interrumpen los plazos. Y a su vez hay otro apartado que habla de que cuando se llevan adelante actuaciones administrativas ante la autoridad competente, los plazos se consideran suspendidos. Entonces los recursos, aún ante autoridad incompetente, interrumpen los plazos, y en general las actuaciones administrativas ante autoridad competente los mantienen suspendidos. Algunos autores intentaron decir que la ley utiliza indistintamente los términos suspensión e interrupción. La verdad que no le veo mucho sentido a esa interpretación. Por algo en un caso habla de interrupción y en otro caso habla de suspensión. En la práctica, el tema de la suspensión se aplica en la jurisprudencia. Yo lo he visto bastante en el Foro Contencioso Administrativo Federal en materia de reclamos en el marco de contratos administrativos, donde si el particular acredita en un juicio que hizo el reclamo que es una mera presentación pidiendo el reconocimiento de un derecho durante la ejecución del contrato, y eso nunca se resolvió, entonces como hubo un trámite ante una autoridad competente que no se resolvió, el plazo
sobre ese concepto que se está reclamando quedó suspendido, incluyendo el plazo de prescripción. Y la jurisprudencia considera que ese concepto entonces puede ser todavía reclamado judicialmente. Por ejemplo, el plazo para reclamar intereses se considera a nivel federal que con el Código Civil y Comercial es de 2 años. Obligaciones periódicas, actualmente la prescripción es de 2 años, con lo cual, si uno tiene un certificado de obra pública que venció el plazo de pago, empiezan a correr los intereses, lo puede reclamar hasta los 2 años de que se venció ese certificado. Ahora, si uno lo pidió administrativamente y lo va a reclamar dentro de 5 años de la justicia y le acompaña ese papelito donde lo reclamó en su momento, la justicia dice, bueno, el plazo estuvo suspendido y no prescribió. De lo contrario, lo considera prescrito los 2 años. Eso es una jurisprudencia bastante asentada en el ámbito federal. Bueno, de la caducidad también hablamos. La caducidad del procedimiento administrativo solamente se puede declarar cuando hay alguna actuación que depende del impulso del particular. Si el particular no impulsa por 60 días previa intimación, se puede decretar la caducidad, salvo que la organización tenga interés en continuar con el trámite. Y como les decía, no es una caducidad del derecho, sino del procedimiento. Esto no inhibe al particular iniciar, reeditar el planteo por un expediente independiente en la medida que no hubiera prescrito el derecho o que no hubiera alguna otra causal de extinción. Bueno, esto como un panorama muy breve y acotado sobre las reglas principales. Tal vez lo que me gustaría agregar, que no lo tenía anotado, pero ahora me acordé, es el tema de la vista, porque hablamos de la suspensión de plazos por la interposición de recursos y por las actuaciones ante la autoridad competente. Después tenemos lo que es la suspensión de los plazos para recurrir a partir del pedido de vista de las actuaciones. Esta es una suspensión específica, no es una suspensión del trámite, es una suspensión de plazos para recurrir, no para cualquier otro fin. Está previsto en el artículo 76 del Reglamento de Procedimientos Administrativos Nacional y aplica en la medida que uno pida que se le fije un plazo para el otorgamiento de esa vista y que lo pida por escrito, porque uno podría ir a pedir una vista espontáneamente y en ese caso no va a tener un efecto suspensivo, o bien pedirla por escrito con la fijación de un plazo. Bueno, a partir de que se pide la vista hasta que concluya el plazo de otorgamiento, se considera suspendido el plazo para recurrir, incluso para demandar judicialmente. El plazo del artículo 25 de la Ley de Procedimiento Administrativo también se considera suspendido a partir del pedido de vista de las actuaciones. Esto tuvo una actualización reglamentaria en el año 2018, 17 y 18, donde se introdujeron algunas modificaciones a partir del expediente electrónico, pero bueno, con algunos matices estas reglas se mantuvieron más o menos en esa línea. Bueno, dijimos que íbamos a hacer algún comentario un poco más detallado de los principales mecanismos para combatir la pasividad formal, la pasividad que se da en el marco de un procedimiento administrativo, cuando uno solicita a la administración una respuesta y la administración no la da, pese a haber transcurrido los plazos para ello. En el ámbito nacional, y también en el ámbito provincial, hay que decirlo, hay 3 grandes mecanismos clásicos, que son el del silencio administrativo, del amparo por mora, y el de la queja, que los vamos a abordar en sus principales lineamientos. El silencio administrativo en el ámbito nacional tiene al menos tres regulaciones distintas en el mismo régimen. En el artículo 10, por un lado, en el artículo 30, 31, reclamo administrativo previo, por otro, y en materia recursiva, por otro. Y las 3 son distintas.
La primera, la del artículo 10, tal vez la más clásica, la más la menos controvertida, que es cuando se solicita un pronunciamiento concreto a la administración. Y acá hay que distinguir este supuesto del reclamo administrativo previo, porque tienen efectos distintos. Cuando uno va por la vía del artículo 10, está haciendo una petición a la administración, así que yo le estoy pidiendo algo a la administración no está en falta en principio, y yo le solicito, por ejemplo, una autorización para operar algún comercio, alguna habilitación, y le hago una simple petición a la administración. Si la administración tiene un plazo específico para resolver, habrá que tomar ese plazo, de lo contrario, la ley fija un plazo genérico de 60 días para resolver. Si no se resuelve en ese plazo, la mora no es automática. En este caso, rige el principio de la denuncia de la mora. ¿Cómo se instrumenta esa denuncia de la mora? A través de un pronto despacho administrativo. Que es una presentación, que es casi una fórmula, que no tiene más misterio que ese. Sí hay que cumplir con las palabras mágicas, que es mencionar que uno está interponiendo un pronto despacho. Porque si uno dice, vengo a insistir que se resuelva, o utiliza algún sinónimo, aunque parezca una nimiedad, eso puede producir un efecto en considerar no disparado ese segundo plazo que va a tener la administración para resolver, que es de 30 días. Transcurridos esos 30 días, si la administración no resuelve, se considera que hay una denegatoria al pedido del particular. Como regla general, salvo que la norma establezca un silencio positivo. Hay una discusión doctrinaria si esto es un acto tácito, una ficción legal, alguna otra variante. Ya está regulado en la ley cuáles son los efectos del silencio, con lo cual no sé si tiene tanta relevancia en este caso determinar la naturaleza jurídica del silencio. Es claro en la ley que el silencio habilita a salirse de la vía administrativa y a demandar por el fondo de la cuestión que uno peticionó en ese expediente y que la administración no resolvió. Y para demandar no hay plazo, salvo el de prescripción. Esto lo aclara el artículo 26. Con lo cual, podemos llamarlo ficción legal, acto tácito. Los efectos son los que dice la ley. La ley habla de silencio o ambigüedad. Esto es criticado y es con razón, porque si hay ambigüedad no hay silencio. Justamente la ambigüedad es casi todo lo contrario del silencio. Es cuando la administración se manifiesta, pero se manifiesta de una forma ambigua. Yo no recomendaría que frente a un pronunciamiento ambiguo de la administración, uno actúe como si la administración está bajo el encuadre del artículo 10, entonces uno se queda tranquilo y no va a demandar dentro de los 90 días, porque el artículo 26 dice que no hay plazo para demandar en el caso del artículo 10. Ante un caso de ambigüedad, con más razón hay que recurrir y eventualmente demandar después. Yo no aconsejaría, más por la subjetividad que implica considerar que algo es ambiguo o no ambiguo, ¿no? Con lo cual pareciera más un desperfecto normativo que una verdadera regulación, y de hecho en la práctica no se conocen casos donde se haya dado tratamiento a la ambigüedad como si fuera el silencio. Otro supuesto de silencio, dijimos, del reclamo administrativo previo. La primera dificultad que yo veo es la de encuadrar un caso u otro. Hay casos de mayor claridad, cuando uno está reclamando por una falta de la administración, el caso de los intereses, que comentaba hoy, la administración me pagó el certificado fuera de término, entonces le reclamo los intereses. Es un reclamo. Sí, es un reclamo. También lo podría encuadrar bajo el artículo 10. Es más, hay jurisprudencia que bajo el artículo 10 lo considero bien encuadrado. Y en otros casos que no, esto en realidad va por el artículo 30.
pero la ley no diferencia claramente el supuesto del artículo 10 del supuesto del artículo 30 y siguientes. Y hay muy poca doctrina, y ni hablar de jurisprudencia, que distinga un supuesto y otro. Esto es relevante porque en su momento era indiferente en la regulación original de la ley, porque el artículo 30, en caso de silencio, uno podía demandar en cualquier momento, incluso en caso de resolución expresa. A partir de la reforma de la ley 25.344, se le otorgó al silencio, en la redacción de la norma, un efecto concreto que es el que dispara el plazo de caducidad para demandar. Si uno alcanza el silencio en el trámite del reclamo administrativo previo, que se configura con 90 días pronto despacho más 45, si se configura el silencio, dice la ley actualmente que el particular puede demandar debiéndose atener a los plazos del artículo 25, que establece 90 días de caducidad para demandar. Eso es lo que dice la ley, y la verdad que es bastante clara la reforma. La jurisprudencia, la doctrina la criticó casi unánimemente, creo que en pocos temas hubo tanta uniformidad doctrinaria para cuestionar una modificación normativa, y la jurisprudencia en el caso de Biosystems de la Corte, siguiendo el dictamen de la procuradora Laura Monti, consideró que en realidad la ley no está diciendo que en el caso de silencio rige el plazo de caducidad. Yo creo que sí dice, la ley lo dice claramente. El dictamen de la Procuradora axiológicamente es muy valioso porque, digamos, lleva a la solución correcta, que es la de no aplicar el plazo de caducidad ante un supuesto de silencio. Me parece que lo más adecuado en ese caso era declarar la inconstitucionalidad, porque la norma claramente está diciendo que aplica el plazo de caducidad. En un fallo más reciente de la Corte, si bien la mayoría rechaza el recurso extraordinario por 280, tiene una disidencia de Rosati donde ingresa a analizar este tema y de alguna manera cuestiona la interpretación que le dio Laura Monti en el caso Biosystems a la norma y dice, en realidad esta norma es inconstitucional, porque la norma está estableciendo el plazo de caducidad. Entonces, si la norma es clara, no hay que darle una interpretación rebuscada para llegar a un buen resultado, sino que si la norma es clara, entonces hay que declararla inconstitucional, como corresponde, y él, en su voto, que es en disidencia, pero que yo creo que es el más propicio para este tema, lo considera inconstitucional. Y el tercer mecanismo de silencio que prevé la ley es en materia, en este caso el reglamento, en materia recursiva, que difiere de los anteriores porque acá no hay denuncia de mora, es automática. Los recursos deben resolverse en 30 días sin necesidad de pronto despacho. Tal vez la diferencia es que no necesariamente va a habilitar la vía judicial, si es que la denegatoria de ese recurso en realidad todavía no habilita la vía administrativa, sino que supone un recurso jerárquico, por ejemplo, para habilitar la vía. En ese caso va a haber que ir al jerárquico para agotar la vía por vía recursiva y después sí habilitar la instancia judicial. Con lo cual tenemos tres sistemas de silencio en el mismo régimen jurídico con efectos distintos en cada caso. Después tenemos el amparo por mora. No sé si estamos bien con los tiempos. ¿Sí? ¿Estamos bien? Tenemos el amparo por mora, que es otro mecanismo para procurar salvar estas demoras de la administración en resolver un planteo en el marco de un trámite de un expediente administrativo. Los presupuestos para el amparo por mora son que se hayan vencido los plazos o que haya una demora que supere lo razonable en resolver.
Puede darse en el marco de un proceso reclamatorio, de una petición del artículo 10, de un recurso, digamos, en cualquier expediente administrativo en el que se produzca una mora, en la medida que haya un legitimado para reclamar ese derecho, puede interponer un amparo por mora. También hay que decir que no son excluyentes, esto no es uniforme en la doctrina, han habido fallos en contra, pero preponderantemente se entiende que estos mecanismos no son excluyentes. Si uno fue por la vía del silencio, esto no excluye ir por la vía del amparo por mora, porque en definitiva la administración, por el artículo 14 de la Constitución, tiene siempre la obligación de responder, que es la contracara del derecho a peticionar a las autoridades. Aplica en todo aquello que represente una decisión de la administración, no es para obligaciones de hacer. Esto, la jurisprudencia es también bastante uniforme. No se aplica, por ejemplo, para obtener pagos de la administración. Yo puedo interponer un pronto despacho, un amparo por mora, para que se ordene el pronto despacho judicial, para que se resuelva el reconocimiento de un derecho, pero no para que se me pague un derecho ya reconocido, porque eso sería una obligación de hacer y no sería la vía apropiada para ese fin. El trámite es muy sencillo. Se presenta ante el juzgado la demanda, el juzgado analiza la procedencia o no. Si lo considera procedente, pide un informe a la administración para que justifique o no las razones de esa demora. Esa decisión es inapelable, dice la ley. La idea es agilizar lo más posible el trámite. Contestado el informe o vencido el plazo, el juez resuelve. Si considera procedente el amparo por mora, le fija un plazo a la administración para resolver. Esa decisión, esa sentencia final, ya sí sería apelable. Alguna doctrina en realidad considera que esa apelación desvirtúa un poco la finalidad del amparo por mora, porque si la finalidad es agilizar los trámites y la administración me apela y tengo que esperar a que la Cámara resuelva, con efecto suspensivo, la finalidad se frustra. En la práctica, al menos en el orden del Fuero Contencioso Administrativo Federal, de hecho en casos que hemos tenido muy recientemente, la administración siempre apela y la apelación es con efecto suspensivo y recién se empiezan a computar los plazos una vez que la Cámara confirma la resolución. Recursos extraordinarios por estos temas no han habido. ¿Qué pasa si la administración no cumple con ese plazo que se le fijó? La práctica habitual era la de imponer astraintes a la administración para que la administración resuelva. Después se discutió si con la ley de responsabilidad del Estado que prohíbe establecer penalidades disuasivas a la administración, si esto de alguna manera inhibía la posibilidad de imponer astraintes. La Corte, en el caso Bernardes, consideró que una cosa son estas penalidades disuasivas o disuasorias, y otra cosa son las conminatorias. Una cosa es para evitar una actuación, y estas en realidad son para provocar una actuación, que es la de resolver un recurso. Por ese lado, consideró que en realidad no están excluidas. Por otra parte, en el informe legislativo, cuando se sancionó la ley, se aclaró también que esto en realidad no inhibía a los jueces en poner las 30, entonces se tomó también esa interpretación auténtica como fundamento del precedente, y además tenemos que códigos procesales lo admiten, el propio Código Civil y Comercial permite las astraintes para obtener una decisión judicial. Después dice que todo lo que sea cumplimiento por autoridades públicas se rige por el derecho administrativo, pero bueno, la regla general es que las astraintes
no están prohibidas para el cumplimiento de sentencias judiciales. También se considera que el incumplimiento de una sentencia de este tipo es una desobediencia administrativa, se debe informar a la autoridad superior del organismo y debería iniciarse un trámite disciplinario. En la práctica, la verdad que no se lo ve mucho eso. Otros temas que se discuten del amparo por mora, si es una especie de amparo y que por lo tanto se deben aplicar supletoriamente las normas del amparo. Acá hay doctrina y jurisprudencia dividida. Lo que hay que ver en la práctica es cómo lo encuadra el juez que digamos, recibe el amparo. Entonces debería encuadrar el proceso en su primera providencia, es decir, este proceso va a tramitar por las normas de la ley 16.986, bueno, entonces sabemos que va por la ley de amparo, que entonces la apelación va a tener que ser en 48 horas, que las costas, si la administración resuelve el fondo de la cuestión en el plazo para producir el informe, las costas van a ser por su orden, porque se allana dentro del plazo permitido, aplicando analógicamente las normas del amparo ordinario. Si no hay un encuadre de ese tipo, y digamos, resguardo del derecho de defensa, debería entenderse que rige las normas generales del procedimiento judicial, por lo tanto la apelación debería ser en 5 días, en las costas debería imperar el principio de la derrota, que es en lo que la práctica, sobre todo en materia de costas, lo que más se aplica. Cabe aclarar que en el amparo por mora el juez se limita a fijarle un plazo a la administración para que resuelva, no le debe indicar, no debe meterse en el fondo de la cuestión, es simplemente fijarle un plazo para que la administración resuelva. A diferencia de lo que ocurre con el silencio, donde el silencio habilita al particular a saltear la vía administrativa, a darla por agotada y a ir a plantear el fondo de la cuestión a un juez. Entonces acá tenemos las diferencias, si bien los dos desembocan en la justicia, uno es por el fondo y en el otro simplemente por el plazo. Y la tercera vía, y con esto cierro, es la de la queja, prevista en el Reglamento de Procedimientos Administrativos en el artículo 71. Yo creo que es el mecanismo menos eficiente y menos eficaz de todos los mencionados. Empieza y termina en sede administrativa, a diferencia de los anteriores, que uno permite saltarse una vez que se agota la vía, el otro permite acudir directamente a un juez para que el juez le ordene. Bueno, acá nace y muere en el ámbito administrativo, eso ya de por sí le da un nivel de eficacia menor, pero bueno, es una posibilidad. ¿Y en qué consiste? Si hay defectos de trámite o incumplimiento de plazos por parte de un órgano administrativo, el particular puede acudir al superior a denunciar el hecho a los fines de que el superior tome alguna medida al respecto. Dice la reglamentación que el trámite se debe sustanciar en 5 días, como mucho pidiendo un informe al inferior, y el órgano competente debe resolver. Como digo, no tiene mayor relevancia, salvo que uno considere que en realidad hay una actuación del inferior que está desalineada al superior. La realidad es que en la práctica, cuando el inferior hace una cosa, es porque o el superior se lo ordenó, o lo tolera, o de alguna manera lo está apañando. Por eso, tal vez ese sea el mecanismo menos efectivo. Salvo que uno tenga, como muchas veces ocurre, están peleados el secretario con el ministro, entonces son cuestiones muy pragmáticas, pero que a veces permiten definir un curso de acción. Si no es el caso, la verdad es que la queja no es un recurso, es un reclamo, como dice Hutchinson, porque en realidad no hay un acto que no esté recurriendo.
la queja es un mecanismo de efectos limitados. Pero bueno, eso también está dentro del menú de actuaciones posibles frente a la pasividad de administración. Y me quedo con una cosita más, pero que simplemente para presentarlo a modo de título, que se me ocurre ahora, pero que creo que vale la pena mencionarlo, que es el pedido de suspensión de efectos de un acto administrativo. Bajo la ley de medidas cautelares en el ámbito nacional, uno puede pedir esta actuación a la administración y la administración tiene 5 días en principio para pronunciarse. En caso de no pronunciarse o ese pronunciamiento ser negativo, este silencio de 5 días, es decir, es una nueva, podríamos catalogarlo como un cuarto mecanismo de silencio, habilita a iniciar medidas cautelares para suspender esos efectos. Una medida cautelar autónoma, por ejemplo, con el requisito de pasar previamente por la vía administrativa, pero no siguiendo alguno de estos mecanismos, sino este específico, que es de hacer un planteo previo y aguardar 5 días como regla general a que la administración se pronuncie o que se pronuncie negativamente. En caso de silencio o negativa, esto ya habilita a ir por un amparo, por una medida cautelar autónoma. Nada más, y quedo después a disposición si hay consultas. Las dejamos para el Bien. final. Después, bueno, ahora le vamos a ceder la palabra al doctor Espinosa Moya, Martín Renato. Es abogado y especialista en Derecho Civil de la Universidad Nacional de La Plata, posgraduado en Derecho Público de la Universidad San Pablo CEU de Madrid, España, docente de grado en Derecho Administrativo de la Universidad Nacional de La Plata, docente de la especialización en Derecho Administrativo en la Universidad Católica de La Plata, secretario del Instituto de Derecho Administrativo de este colegio. Bueno, y ha ejercido funciones de asesoramiento jurídico en el orden nacional, provincial y municipal, y es autor de artículos jurídicos de la especialidad. Martín, muchas gracias, Paula, por la presentación. Bueno, gracias a todos por su presencia, tanto en este ámbito como virtualmente, que tenemos este sistema mixto que, bueno, que es novedoso, y nos permite de alguna manera tener este contacto de las dos vías. Y un gusto y un placer compartir con Beltrán este espacio, que me alegra mucho que podamos estar reunidos. Bueno, toda la temática que estamos ahora estudiando, analizando, bueno, que queremos compartir con ustedes para ver si se pueden mejorar algunos institutos, si podemos reflexionar y además de ver la práctica, ver también una proyección futura, a ver qué posibilidades tenemos de mejorar todas estas instituciones y de cara a las normativas. El tema del tiempo, los plazos, es una problemática que es humana, en realidad una problemática que a todos los pensadores, filósofos de los tiempos inmemoriales les ha preocupado. A mí me gusta hacer una cita de Séneca que se refiere al tiempo y al aprovechamiento del tiempo, y él dice que unos tiempos se nos arrebatan, otros se nos sustraen y otros se nos escapan. Sin embargo, lo más reprensible es la pérdida que se produce por la negligencia. Y esto creo que resume de alguna manera lo que vamos a ver, o lo que estamos viendo ya junto con Beltrán, y ahora nos vamos a referir específicamente a la garantía del plazo razonable. También en nuestro medio José Ingenieros se ha referido al tiempo, al aprovechamiento, y él lo dice de esta manera que me gusta también citar, que todo instante perdido lo está para siempre. El tiempo es lo único irreparable, y por el valor que le atribuyen puede medirse el mérito de los hombres. El tiempo es el valor de la ley más alta, dada la escasa duración de la vida humana. Perderlo es dejar de vivir. Y esto es claro, y es cierto, y va más allá de en este caso, de lo general y humano, lo vemos plasmado en el derecho, en las normas jurídicas, en esta intención constante del ordenamiento, de tratar de regular los plazos, los tiempos, lo vemos en en lo sustancial y en lo formal, y específicamente en el derecho administrativo lo vemos plasmado en el procedimiento, porque como Beltrán anunció,
el procedimiento administrativo es esa concatenación de distintos actos de trámite tendientes a lograr la decisión de la administración. Y en este transcurrir de esta línea cronológica causal, el tiempo transcurre inexorablemente y muchas veces se escapa de las previsiones normativas. Como también Beltrán hizo toda la enumeración de los plazos que se establecen y las regulaciones en materia procedimental, que lo tenemos tanto en orden nacional como en las provincias, y aún también en el orden municipal, pero lamentablemente esos plazos y esos tiempos y esas consecuencias que están previstas pocas veces se cumplen. Entonces, por eso también el mismo sistema jurídico, el mismo ordenamiento, y en el caso de la ley de procedimiento, prevén consecuencias en caso de incumplimiento y algunos mecanismos jurídicos que son los que ya empezamos a estudiar con Beltrán, tanto el amparo por mora, el tema del silencio, todos mecanismos tendientes a lograr contrarrestar esa inactividad de la administración, esa inactividad formal que se denomina la administración, que en definitiva repercute en lo sustancial, repercute en los derechos y garantías de los ciudadanos, y también repercute, como vamos a ver, en el propio interés público, porque el interés público, bueno, no es una abstracción, sino que es algo concreto, palpable, que está referido también al ordenamiento jurídico y a los grandes principios del ordenamiento jurídico, a los principios y directrices fundamentales que están por sobre el ordenamiento dentro de lo que denominamos la pirámide jurídica. Nos estamos refiriendo a la Constitución hoy y a los tratados de derechos humanos que están también con jerarquía constitucional a partir del año 94, a través del artículo 75, inciso 22. Y ahora vamos a ver también cómo dentro de esos tratados internacionales vemos plasmada también la garantía de lo que vamos a ver ahora, que es el plazo razonable. Entonces, con esta introducción, y ya con toda la plataforma que nos dio Beltrán, podemos ir avanzando rápidamente a la temática del plazo razonable. Para tener en cuenta qué es esta garantía del plazo razonable, tenemos que situarnos en que es parte de lo que se denomina el debido procedimiento adjetivo. En definitiva, el debido procedimiento adjetivo no es más que una manifestación del debido proceso adjetivo que surge, como sabemos, y se vio en las clases anteriores, del artículo 18 de la Constitución Nacional, y en el caso de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, el artículo 15. Y bueno, en los distintos tratados de derechos humanos, ahora lo vamos a ir repasando, los tenemos plasmado con sus distintas manifestaciones. Esta garantía del debido proceso adjetivo en la esfera judicial, que se ve trasladado en el procedimiento administrativo como este debido procedimiento, con sus distintas manifestaciones, que básicamente es el derecho de defensa, que tiene el derecho de ser oído, el derecho de presentar pruebas y que se produzca, el derecho a una decisión oportuna y una decisión que también esté motivada, la vista de las actuaciones y el acceso continuo también a las actuaciones, son todas manifestaciones de esta garantía que tiene raíz constitucional y hoy tiene raíz convencional también, luego del año 94. Entonces, ¿cómo vamos llegando a la temática, digamos, básica de garantía del plazo razonable? Luego de la reforma del año 94, como mencionamos, se incorporan con jerarquía constitucional numerosos tratados de derechos y deberes humanos, a través del artículo 75 y inciso 22, y entre ellos tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde en su artículo 10 se refiere al debido proceso adjetivo, que después vamos a ver cómo, si bien los tratados se refieren al debido proceso, luego, a través de las interpretaciones mismas en el sistema interamericano, por ejemplo, de derechos humanos, a través de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana, se le va dando una interpretación amplia a estos tratados para entender que se aplica tanto esta garantía al proceso como al procedimiento administrativo. Y después vamos a ver algún caso concreto de la Corte Interamericana donde hace un estudio de los plazos, pero lo hace en conjunto
tanto desde el procedimiento como el proceso, de manera conjunta para determinar si hay razonabilidad o no hay razonabilidad en cuanto a los plazos que se consumieron, y determinar en el caso concreto si hay una violación a la garantía del debido proceso y procedimiento adjetivo. En la Declaración Universal de Derechos Humanos no se hace referencia todavía explícitamente al plazo razonable, a la garantía del plazo razonable, pero sí en el artículo 10 se hace referencia a lo que es el debido proceso. Y toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Y también vemos como en el origen tiene también la cuestión de esta garantía del debido procedimiento, y también después vamos a ver plasmado en la garantía del plazo razonable, cómo tiene incidencia principal en la esfera de la materia penal, y luego se va ampliando. Esto también lo vamos a ver en los fallos de la Corte Suprema de Justicia Nacional, que en un primer momento analiza cuestiones relativas a materia penal, y luego se inmiscuye en temas de procedimiento administrativo, específicamente materia sancionatoria. Pero esto creo que es un efecto expansivo, ahora después lo vamos a ver en detalle, que tiene que lograr abarcar la totalidad del procedimiento administrativo, no solamente algunas materias como ahora lo estamos viendo, que tímidamente va avanzando en materia disciplinaria. También en algunos fallos de Provincia de Buenos Aires se ve también la aplicación, por ejemplo, a procedimientos administrativos sancionatorios de defensa del consumidor, pero todavía no vemos plasmado la garantía del plazo razonable a todo el procedimiento, porque en realidad es transversal. Ahora lo vamos a ver de qué manera juega transversalmente y no limitado a algunas cuestiones como ahora lo estamos viendo a través de la evolución jurisprudencial y en algunas normas donde está plasmada. Siguiendo con el esquema de los tratados de derechos humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre también se refiere a la temática de la garantía del debido proceso. Todavía no hace referencia al plazo razonable. Establece la presunción de que todo acusado es inocente hasta que se pruebe que es culpable. Toda persona acusada de delito tiene derecho a ser oída en forma imparcial y pública, a ser juzgada por tribunales anteriormente establecidos de acuerdo a las leyes preexistentes, y a que no se le impongan penas crueles, infamantes o inusitadas. Vemos cómo todo el tema de la garantía del debido proceso está más enfocada en los primeros tratados, digamos históricamente, a la materia penal. Pero luego, esto, como dije, se va ampliando tanto en los tratados como en la interpretación posterior de los órganos internacionales. Luego ya en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es la que se refiere específicamente al plazo razonable, pero en materia procesal, lo establece en el artículo 8º, que se refiere a las garantías judiciales. Artículo 8º, 1, dice que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente, imparcial, estableciendo con anterioridad a la ley. Bueno, esto reitera básicamente los otros tratados, pero lo que me interesa es que en este caso concreto ya se menciona el plazo razonable, pero le da esa visión que se refiere a garantía judicial. Pero después vamos a ver la interpretación a la que me referí. Entonces, como vemos todos estos tratados, a lo que se hace referencia es al esquema amplio de la garantía del debido proceso adjetivo, que luego, como dijimos, se aplica al debido procedimiento, a los procedimientos administrativos. Y con todas esas manifestaciones que mencioné hace un rato, que vemos el tema de ofrecer la prueba, como la vista de las expresiones, acceso continuo, etc. La decisión fundada, ser notificado de las etapas esenciales del procedimiento, decisión oportuna, además de fundada, y defenderse también dentro de un plazo razonable. Estas son todas manifestaciones que surgen de estos tratados internacionales y después de las normas que de alguna manera se van adecuando muy lentamente a estos tratados. Algunos, bueno, como mencionó Beltrán, están ya consagradas en la Ley de Procedimiento Nacional, también en la Ley de Procedimiento
de la provincia de Buenos Aires. Adelanté que este tema del plazo razonable, que tiene que ver con el cumplimiento no solamente formal de estos plazos, sino el cumplimiento para lograr decisiones oportunas, en que por más que tengamos una decisión adecuada, cuando no es oportuna, en definitiva termina aniquilando el derecho o generando perjuicios a los derechos de los particulares. Entonces, en definitiva, lo que se busca con esta garantía es lograr que las decisiones se realicen en plazo, pero no por el mero cumplimiento de un plazo en sí mismo, sino para evitar, en definitiva, la lesión de garantías y derechos de los particulares. Entonces, por eso es muy importante tenerlo en consideración y empezar a internalizarlo también en la administración pública para su aplicación. La recepción jurisprudencial que mencionaba en una evolución de la Corte Suprema de Justicia Nacional, dijimos en primer lugar, se refería al análisis de la Convención Interamericana, básicamente el artículo que mencioné, el 8.1, que se refiere al plazo razonable, pero el análisis que hacía la Corte Nacional lo hacía en base a materia penal, básicamente, muchos casos de prisiones preventivas por largo plazo, sin condena. Entonces, en ese caso se hace el análisis en base a la Convención y a lo que la Corte Interamericana ha determinado como las distintas, digamos, fases o etapas de análisis que hay que realizar. Básicamente establece la Corte Interamericana algunos recaudos que hay que tener en cuenta, que tiene que ver con la complejidad de la cuestión que se trae, después la conducta de las partes, en algún lugar dice también de la autoridad, pero en realidad lo que se analiza es la conducta tanto de la autoridad como del ciudadano en cuanto al impulso, a la responsabilidad que tiene en el avance del proceso y del procedimiento, en definitiva. Y bueno, y después algo genérico como todas las circunstancias que rodean el procedimiento. Este análisis lo hizo la Corte Suprema de Justicia Nacional, bueno, en estos antecedentes de materia penal, que no voy a hacer la relación porque no nos interesan para nuestra materia, pero ya lo que nos interesa básicamente es un fallo de la Corte Suprema de Justicia Nacional del año 2012, que ya se mencionó en este curso, que es el fallo de los CICER, donde se analiza la dilación irrazonable de unos plazos en materia sancionatoria, donde tenemos una temática sancionatoria del Banco Central de la República Argentina, donde habían transcurrido 20 años, o casi 20 años, desde que se produjo la conducta infraccional que no se resolvía. Entonces, en este caso, a pesar de que no se había cumplido el plazo de prescripción, porque la administración se había encargado, ocupado de realizar actos que también, como se dijo en otras clases, se denominan útiles, pero muchas veces no tienen mucha utilidad, sino que en definitiva es un movimiento del expediente que para el impulso no tiene eficacia. Pero bueno, más allá de esos actos que presuntamente útiles habían ocurrido dentro del procedimiento sancionatorio, la Corte analiza de otra manera, con esta visión del plazo razonable, sin tener en cuenta que no se había operado el plazo de prescripción por estos presuntos actos interruptivos de la misma. Entonces, en este caso, aplica el inciso primero del artículo 8 de la Convención Interamericana, como mencioné, y en base a estas pautas de la complejidad del asunto, teniendo en cuenta la actividad procesal del interesado, y teniendo en cuenta la conducta de las autoridades, y en un análisis global del procedimiento, en base a la aplicación de sentencias de la propia Corte Interamericana. Y de esta manera, entonces, declara que la extinción directamente de la potestad sancionatoria porque opera una violación, una transgresión
de la garantía del plazo razonable. Ahora, en esto, una reflexión que, de cara a lo que dijimos del interés público, que está siempre comprometido en la actividad de la administración, por un lado, queda satisfecho el recaudo de las garantías procesales adjetivas, o procedimentales, en este caso adjetivas, en cabeza del ciudadano, pero por otro lado, esta inactividad de la administración que provoca la aplicación de este instituto del plazo razonable, de la garantía del plazo razonable, de alguna manera aniquiló la potestad sancionatoria de la administración. En definitiva, eso es un perjuicio para el propio interés público, más allá de que estoy de acuerdo con el resultado de este fallo, en realidad no pueden transcurrir más de 20 años en un procedimiento administrativo sancionatorio o disciplinario, porque es aberrante contra directamente estas garantías adjetivas y derechos del ciudadano, pero por otra parte, esta propia inactividad de la administración la perjudica en cuanto a que no puede ejercer la potestad disciplinaria sancionatoria, que tiene una función fundamental también de cara al interés público. La potestad sancionatoria disciplinaria sabemos que tiene dos efectos principales. Por un lado, disuasivo, para evitar conductas que son reñidas con el ordenamiento jurídico, reñidas con la ética pública, o que en unos casos tienen que ver con hechos de corrupción. Y por otro lado, sancionar como corresponde, pero oportunamente, a los que infrinjan estas normas. Entonces, en definitiva, en este caso queda aniquilada esa potestad que es tan importante para la administración. Entonces, en definitiva, cumpliendo con los plazos, concretamente y correctamente, no solamente se favorece al ciudadano en cuanto a las garantías adjetivas que se le deben, sino también se favorece al propio interés público en la satisfacción de esta potestad que debe ejercer de manera obligatoria y para lograr estos efectos jurídicos que son fundamentales también para una sociedad y por eso el ordenamiento jurídico las prevé. No es el castigo por el castigo mismo, sino tiene que ver con ese efecto disuasivo y luego sancionatorio para los casos infraccionales y para evitar que se produzcan. Porque en definitiva van en contra de los valores sociales, los valores jurídicos entre un tiempo determinado de nuestra historia. Con relación a este fallo Losicer, la doctrina ha tratado de interpretar, porque la Corte no dice en definitiva en dónde está operada la invalidez, cuál es si hay un elemento del acto administrativo o esta inactividad del procedimental, mejor dicho, de qué manera se genera, sino que la mera producción del plazo excesivo interpreta que hace extinguir la potestad sancionatoria. Entonces, ha dicho Julio Durán, en un artículo donde comenta este fallo, que él entiende que aunque la Corte no lo especifica, aplica la teoría de la invalidez. Y entiende él que existiría, por un lado, una nulidad por la presencia del vicio grave en el procedimiento, eso es bastante claro, porque es el procedimiento previo a un dictado, un vicio que se configura por la propia duración irrazonable del procedimiento. Y por otro lado, una suerte de incompetencia en razón del tiempo que se produciría por el transcurso también excesivo de los plazos. Entonces se produce de esta manera una extinción de esta potestad o de las facultades que tiene el funcionario en cuanto se produciría esta incompetencia en razón del tiempo. Es una interpretación doctrinaria de este fallo que me pareció interesante para mencionar, aunque no tiene esto base, digamos, jurisprudencial ni normativa. Luego, otro fallo que se menciona en materia de plazo razonable, o de garantía de plazo razonable, es el caso Bonder del año 2013, de un año después del Losicer. Bonder Arón, del año 2013. Y en este caso es muy similar al anterior, porque también tiene que ver con la potestad sancionatoria del Banco Central,
pero en este caso lo que trae una novedad es que el análisis que hace la Corte lo hace sobre la elongación del plazo, no solamente procedimental, sino procesal. Porque había también, en este caso, se había dictado un acto administrativo y luego había sido recurrido, bueno, se había transitado unos plazos dentro del proceso judicial impugnatorio. Y en este caso también habían transcurrido 20 años, pero en sumatoria entre el procedimiento y el proceso sin resolverse. Entonces en este caso también entendió que aunque existiera este mix de procedimiento y proceso, lo entiende como un íter único en el cual la garantía del plazo razonable también se ve vulnerada y por lo tanto queda también sin efecto y aniquilada la potestad sancionatoria por la violación de la garantía del plazo razonable. Antes de referirme a algunas normas que han plasmado de alguna manera genérica el plazo razonable, la garantía del plazo razonable, me voy a referir a una cuestión que ya adelanté, que son algunas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que también hay que mencionar y hay que analizar, y también tener en cuenta como para que se tomen medidas en cuanto a que hay que evitar estos plazos irrazonables, hay que evitar la elongación en los procedimientos, porque lo que está ocurriendo, y ya tenemos dos sentencias recientes donde se declara la responsabilidad internacional de nuestro país por la violación del plazo razonable. Y esto da lugar no solamente por la intervención de estos organismos internacionales, sino también porque tiene consecuencias pecuniarias, que ahora les voy a mencionar, que se ha debido pagar unas sumas en dólares que son bastante exorbitantes por la violación de la garantía del plazo razonable. En definitiva, también ese es un perjuicio al interés público, a la sociedad, en definitiva a todos los ciudadanos, que entonces hay que buscar la manera y buscar respuestas concretas, tanto normativas como también culturales, para evitar esta elongación de plazos que en definitiva produce todos estos efectos perniciosos en las garantías del ciudadano, en las potestades de la administración y ahora mismo también en las responsabilidades internacionales que genera a nuestro país. Entonces es todo un combo bastante pernicioso que tenemos que tratar de evitar, analizar las posibles soluciones y aplicarlas, porque ya, es preocupante. Entonces, una de las condenas que les menciono es Perrone y Prekel del 8 de octubre de 2019, donde la plataforma fáctica se produce o se inicia con el reclamo en materia de empleo público de dos agentes de la Dirección General Impositiva por unas remuneraciones y unos beneficios que habían dejado de percibir a causa de haber sido detenidos y luego exiliados a causa de la dictadura militar. ¿Qué ocurre entonces? Ellos, luego de llegada a la democracia, hacen el planteo para que se les pague las sumas que habían dejado de percibir a causa de este hecho de facto. ¿Qué ocurrió en este caso? Entre el procedimiento administrativo que se plantea, una concatenación de distintos actos preparatorios, dictámenes de distintos órganos, entre los que se producía más o menos un año entre un dictamen y otro, bueno, y luego en sede procesal, continúa el reclamo, habían transcurrido aproximadamente
13 y 14 años, en el caso de cada uno. Entonces esto se plantea también como una violación de la garantía de plazo razonable, porque en definitiva, luego de transcurrido todo ese trayecto procedimental y procesal, se le había denegado el beneficio y las remuneraciones se habían dejado de percibir, en razón de que, bueno, la justicia determinó, hasta en cámara, que no era el medio idóneo, digamos, procesal, porque tenía que reclamar como responsable de Estado por los daños, y no como el planteo que habían hecho ellos. Un tema procesal que, bueno, en definitiva, perdieron todo ese tiempo para que tuvieran una respuesta denegatoria. Entonces, bueno, esto se plantea ante el sistema interamericano de derechos humanos, y la Corte entonces entra a analizar, entre otras cuestiones que son interesantes, es el tema de que, como esto es en el año 76, y recién el reconocimiento de la competencia de Argentina lo hace en el 84, ahí se plantean unas excepciones previas por parte del Estado Nacional, que es interesante que después las analicen. Les dejo el material a disposición, pero bueno, no es lo central en nuestra temática, pero es interesante ver cómo lo analiza la Corte Interamericana en cuanto a que, en lugar de declararse incompetente, por esa razón, entiende que lo que va a analizar no es el hecho de la detención o la extradición, sino es el hecho concreto del plazo que se produce después. Entonces, la competencia de la Corte Interamericana, que ustedes saben, tiene que estar reconocida y es la única manera en que pueda operar. En este caso está habilitada porque ya en septiembre del año 84 había sido reconocida por nuestro país. En definitiva, entonces, la Corte, para condenar a nuestro país, hace el análisis de esos 4 elementos clásicos que ya mencioné, para determinar la razonabilidad del plazo: la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la conducta de las autoridades judiciales y administrativas, y la afectación generada por la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso. Entonces, de manera preliminar, determina la Corte Interamericana que va a hacer un análisis de la violación de la garantía del plazo razonable, de manera que el procedimiento administrativo, el proceso judicial, se tomen de manera conjunta, como uniforme. Esto es algo interesante y novedoso. Y en cuanto a la complejidad del asunto, entiende que no ha habido ninguna complejidad en todo el trayecto procedimental y luego procesal, donde no hay criterios sobre la prueba, no hay pluralidad de sujetos procesales, bueno, una serie de cuestiones donde termina concluyendo que no hay una complejidad en el asunto como para que se extendiera el plazo de esta manera. Luego, teniendo en cuenta la actividad procesal de las partes, también constata que las víctimas dieron seguimiento e impulso al proceso, que estuvieron atentos, que recurrieron, que luego, agotada la vía, plantearon en sede judicial oportunamente. Entonces tuvieron una actividad, por su parte, que también decidida hacia el impulso también de la actividad. Entonces también, en cuanto a ese análisis, determina que estuvieron activas y no era reprochable. Entonces tampoco se justifica la inactividad por esa cuestión. La conducta de autoridades judiciales y administrativas, ahí nota en ambos casos, tanto en la sede administrativa como judicial, que existe un prolongado periodo transcurrido desde la presentación inicial de las reclamaciones ante la Dirección General Impositiva y la decisión definitiva en sede judicial, sin que surja de los expedientes, dice, ninguna información para justificarlo. O sea, no había manera de justificar esta desidia. Entonces, bueno, la conclusión general que adopta en este caso la Corte Interamericana, que las presuntas víctimas contaron con recursos para poder llevar a cabo solicitudes de reparación por los haberes laborales dejados de percibir como consecuencia de la detención arbitraria sufrida, pero que por otra parte la duración de 10 años y 11 meses en el caso de
Prequel y de 11 años, más de 11 años a partir del reconocimiento de la competencia contenciosa en el caso de Perrone, el procedimiento administrativo del proceso judicial en su conjunto excedió el plazo razonable de manera injustificada, en contravención con el artículo 8.1 de la Convención Americana. Y da lugar a reparaciones que no son menores también, son $15.000 por cada uno de los representantes, más los gastos, que son $10.000 más. Por medio del decreto, el decreto 113 de 2021, del 20 de febrero del año pasado, se dispone el pago de esta sentencia. En definitiva, por $40.000, que en la transformación, sea oficial o no oficial, son aproximadamente 12 millones de pesos, o puede ser más de acuerdo al cambio. Y después hay otro caso en la Corte Interamericana, donde se condena también a nuestro país por una suma similar, que es el caso Scoltore. Pero en este caso el análisis que se realiza no es sobre procedimiento administrativo, por eso no me voy a referir a él, sino de un proceso judicial. Y en ese caso también se condena a nuestro país al pago de la suma de $44.340. Una sentencia del 9 de junio de 2020 que también, por decreto del Poder Ejecutivo Nacional, 567 de 2001, se ordena ya pagar y se tienen las previsiones presupuestarias para el pago. Entonces ahí vemos cómo, por violación de esta garantía, los perjuicios no son solamente inmediatos, sino son también a largo plazo, y luego de esto tampoco sabemos qué va a ocurrir si las personas que se vieron afectadas van a hacer algún otro planteo luego en la justicia nacional, siempre que no se hubieran prescrito plazos de responsabilidad del Estado, etc. Entonces, esto para tener en cuenta por la incidencia que genera la violación del plazo razonable, que tiene un efecto, en definitiva, un efecto multiplicador. Entonces, en esto viene la propuesta, y ya quiero ir cerrando. Hay algunas normas más recientes de procedimiento administrativo que han incorporado la garantía de plazo razonable, más allá de que sabemos que todo esto surge del sistema de tratados de derechos humanos. Lamentablemente hay que explicitarlo en las normas de procedimiento, de manera, aunque por lo menos docente, para que los operadores jurídicos del procedimiento administrativo lo tengan en cuenta. Entonces ha ocurrido esto en la Ley 9003 de Procedimiento Administrativo de Mendoza, del año 2017, que consagra expresamente la garantía del plazo razonable como principio general, aplicable a todo procedimiento administrativo sin distinciones. Así que no hace referencia como hasta ahora, que vemos que, salvo en esta condena de la Corte Interamericana, que es un caso de empleo público, en los casos que ha tratado la Corte Suprema de Justicia Nacional, se ha referido a materia penal o a materia disciplinaria o sancionatoria. Y los fallos de algunos órganos provinciales, también de juzgados contenciosos administrativos, se han referido también a temas sancionatorios o disciplinarios. Y es necesario que esto genere un efecto expansivo a todas las cuestiones del procedimiento administrativo en general. Entonces, bueno, esta ley de procedimiento administrativo de la provincia de Mendoza tiene, bueno, esta característica que es plausible en cuanto a lo establece esta garantía como principio general. Pero, aunque no hace distinciones, tampoco establece algunas pautas interpretativas, algunos presupuestos, solamente la consagra. Luego del anteproyecto de reforma de ley de procedimiento de la provincia de Buenos Aires, del año 2019, trae en su capítulo 2, que se refiere a los principios generales, también al referirse a la tutela administrativa efectiva, comprende, entre otros, dice el derecho a ser oído en un plazo razonable.
Y por otro lado establece también que los procedimientos administrativos tramiten y concluyan en un plazo razonable. Diríamos entonces que es una consagración genérica en estos instrumentos de procedimiento, uno un anteproyecto y el otro una ley que es relativamente reciente. Si bien estos son avances plausibles en la materia, sería deseable que, además de este alcance general que se le otorga a los procedimientos administrativos, a la garantía del plazo razonable en los procedimientos administrativos de manera general, se establecieran algunas pautas objetivas para lograr luego una aplicación concreta que se vincule a esta garantía, en un primer lugar, con los plazos que se establecen en las propias leyes de procedimiento, que se vinculen a los demás institutos que intentan morigerar o de alguna manera desalentar esta inactividad formal de la administración. Y por otro lado, lo que yo entiendo es que habría que, de las pautas que establece la Corte Interamericana en esta materia, plasmarlos en las normas de procedimiento, para el análisis que realicen los jueces, para que tengan una uniformidad en cuanto al criterio a interpretar, pero también dándole algún foco a cada uno de los requisitos para que no sea tan general. Cuando se habla de la complejidad es algo muy amplio, muy abstracto, que da lugar al arbitrio judicial, que también la discrecionalidad judicial a veces puede ser también perjudicial en cuanto a que puede ir en un sentido u otro, de acuerdo a los casos. Entonces, habría que dar pautas objetivas que otorguen seguridad jurídica. Entonces, en definitiva, con todo esto buscar evitar la violación de la garantía de plazo razonable en pos de los ciudadanos, en pos del interés público también para no aniquilar potestades de la administración y, por otro lado, evitar estas condenas internacionales que estamos teniendo recientemente y que las estamos pagando. Y por último, entiendo que a través del pleno desarrollo tanto de la jurisprudencia, que vaya avanzando y abarcando todos los supuestos y análisis de esta garantía de plazo razonable a todos los supuestos posibles, no solamente como ahora que está ceñido a temas sancionatorios y disciplinarios, y el desarrollo también normativo en los términos que esbozo, pero que podemos discutir, analizar y profundizar. Entiendo que de esta manera se va a alcanzar la garantía del plazo razonable, la magnitud que le corresponde y en sintonía a su raigambre constitucional y convencional en cuanto integrante del debido procedimiento objetivo y del derecho a la tutela administrativa efectiva, que son pilares, en definitiva, de nuestro Estado de Derecho contemporáneo. Bueno, les agradezco la atención y espero que Muchas gracias, Martín. Tenemos algunas consultas acá. Bueno, Empezamos, si querés, con Mauricio. ¿Qué pasa con el plazo de gracia ante la notificación mediante TAD? ¿Cómo lo contabilizamos? muy buena pregunta. En realidad el reglamento de procedimientos administrativos se modificó en el artículo 25, que es el que establece el plazo de gracia, a partir de estas adecuaciones vinculadas con el expediente electrónico y el TAD. La realidad es que la regulación no fue muy feliz. Y además hay que tener en cuenta que el TAD, el sistema de presentación electrónica, no es en general obligatorio. Uno puede ir por la vía papel o por la vía TAD. Puede ir a presentarse a la mesa de entrada con el escrito de manera tradicional para que le pongan el sello, o mandarlo por TAD, o incluso la mayoría de los organismos a nivel nacional admiten también mandarlo por mail. Todo esto se implementó a partir de la pandemia y la verdad que quedó. Esta modificación del artículo 25 daría la sensación de que en los expedientes electrónicos no rige más el plazo de gracia.
Pero la regulación no es del todo feliz porque remite a otro artículo que dice que las presentaciones se pueden hacer durante las 24 horas por medios electrónicos, pero dice que se van a computar a partir del día hábil siguiente, con lo cual no sé hasta cuánto eso compensa el plazo de gracia. Y por otra parte dice efectivamente que no se va a aplicar más el artículo 124 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. 124 es el que establece el plazo de gracia judicial. Pero tampoco se explica por qué remitió el Código Procesal cuando en realidad el plazo de gracia en el reglamento de procedimiento administrativo se estableció en el reglamento, no se estableció por remisión. Con lo cual la regulación no fue del todo feliz y además mantiene el plazo de gracia para la presentación en papel. Con lo cual convivimos con dos vías válidas según que uno decida ir con el papelito a la mesa de entrada o mandarlo portado. Sin perjuicio de eso, por ejemplo, la AFIP, fundándose en este artículo, en esta modificación del artículo 25 del reglamento, suprimió el plazo de gracia en el ámbito de la AFIP, con fundamento en ese artículo 25, o sea, simplificó la interpretación, dijo no aplica más. Con lo cual me parece que no, si bien yo hoy consideraría que no aplica, por lo menos en esta interpretación que uno hace siempre procurando resguardar los derechos y no correr riesgos inútiles, yo no lo tomaría en una presentación electrónica, no lo tomaría en cuenta, y en caso de necesidad me iría con el papel a presentarlo en la oficina, que me pongan el sello y la hora al día siguiente. Después consultan los datos de la causa con el voto de disidencia de Rosati. Bien, esa es tiene una carátula larga. Es cooperativa de provisión de servicios telefónicos, pero algo más, que ya se los agrego. La causa es del 20 de febrero del 2018 y es cooperativa de provisión de servicios telefónicos y otros servicios públicos y comunitarios con Estado Nacional. Cooperativa, lo podemos bautizar como fallo cooperativa del 20 de febrero del 2018. Y acá viene otra consulta. Dice, según la redacción del artículo 76, parecería que la resolución del amparo por mora no es apelable, sino solo es pasible de reposición, lo cual tendría incidencia en la firmeza del fallo y consecuente notificación al organismo involucrado. ¿Cuál es su opinión al respecto? Ese es el régimen de la provincia. Yo entiendo que han habido casos de apelación igualmente, por más que la ley diga que solamente procede la reposición. En todo caso, la solución para eso es darle efectos devolutivos a la apelación, aunque también es cierto que se desvirtúa la apelación. Es el régimen provincial, no, efectivamente dice eso, no tengo en este momento criterios jurisprudenciales para avalar si esto se aplica necesariamente como una regla, digamos, pacífica o está cuestionado. Yo creo recordar cuestiones, digamos, que han procedido a apelaciones en caso de amparos por mora, aún con esta limitación de la ley. Y una última consulta sobre el fallo Bonder. Bien, no sé si tenés el número de causa o los autos completos. A ver si lo tengo por acá. Pero eso lo... Sí, creo que sí. Del año 2013. ¿ves? Fallo 336
2184. Eso lo puede hacer por la búsqueda, sí, por la búsqueda en la página de la Corte Suprema, lo puede hacer por la colección de fallos. Sí. 336, 336, 2184, Bonder, con B larga, Aarón, Emperador, Compañía Financiera Sociedad Anónima, Bonder. Aarón, Marón. Emperador, Compañía Financiera de Sociedad, Quería y saber otros el apellido sobre con todo. Banco con el- Central. Sí. Del igual con el 19. número es 336, 2184. Buenísimo. 2184. Del 19 de noviembre de 2013. Bueno, por Zoom. Bueno, es famoso. ¿Alguna consulta, comentario? Una consulta. Sí. A raíz de esta pandemia se aceleró el proceso de los trámites electrónicos. Puntualmente, en lo que es registro de la propiedad automotor, coexiste el sistema de presentaciones electrónicas con las notificaciones manuales. ¿Hay que estar por la notificación manual o priva la notificación electrónica? Porque, por ejemplo, en un domicilio electrónico, bueno, queda sentado cuando lo recibiste, pero me tengo una pantalla, Sí, no queda registrado cuando la viste, cuando lo viste. sí. La consulta es básicamente porque hay la denegación de un acto administrativo, pero los registros trabajan con sistema de turnos. Uno tiene que pedir un turno para ir a solucionar el trámite. Ahora, en la pantalla aparecía que eso estaba a la espera del ticket de consulta. Tuvo 4 meses así. Entonces, se superó el plazo razonable, fueron al registro, y en el registro había una notificación del día 23 de junio, o sea, a los 3-4 días que pidieron el ticket. Pero en la pantalla, al día de hoy, figura a la espera de la resolución del ticket. Y esa notificación fue electrónica, Electrónico. pero no se pudo ver, nunca se la pudo. No. Y no, yo creo que ese caso es que debería ser impugnable sin mayor problema, porque uno no está notificado y eso es trazable, digamos. Sí. Sí, no debería haber problema. En general, lo que se ve en los organismos, como estamos en un proceso de transición todavía, yo, por lo menos en mi experiencia, veo bastante prudencia y flexibilidad de los organismos con el tema electrónico. Tratan de corroborar que efectivamente las notificaciones llegan, a veces las mandan 4 o 5 veces para asegurarse de que lleguen, a veces piden confirmación por email. Digamos, no he visto abusos justamente para valerse de ese instrumento como en beneficio de la administración y en perjuicio particular. Creo que en general se trata de utilizar para agilizar el trámite y la verdad que por lo menos en mi experiencia funciona bastante bien. Seguramente hay casos puntuales, pero me parece que en general se está consolidando. Por eso es cuestionable, me parece, esta regulación de la ley tan ambigua en cuanto a quitar el plazo de gracia, si es electrónico, mantenerlo si es en papel. Me parece que no contribuye, digamos, a esta transición. Creo que una vez que esté asentado, que todos conozcan bien las reglas, que sean uniformes, porque todavía no lo son, entonces ahí por ahí sí, consolidarlo legislativamente. Pero bueno, es lo que... Igual no queda registrado cuando vos ingresás y ves la notificación. Si está registrado en el TAD, sí, el tema es que a veces te lo mandan por mail. Ok. A veces te lo mandan por mail, porque el registro en el TAD no es tan sencillo, tenés que... con lo cual a veces, y los organismos a veces permiten que mandes las presentaciones por mail sin estar registrado en el TAD. Luego mandás por mail, te contestan el mail diciendo se le dio un número de expediente electrónico tal. La verdad que es muy bueno, muy práctico. Pero bueno, uno después, cuando les mandan una notificación, claro, me llega el mail, pero por ahí me llegó al spam. Es decir, entonces el organismo en esos casos pide
la notificación. Y si uno no le contesta, para él le mandan en papel la notificación igual, y computa. Por eso digo, en general hay bastante prudencia en la implementación. Obviamente debe haber casos desviados, pero en general se trata de que se vaya instalando paulatinamente y sin mayores abusos. Bueno, ¿alguien más me parece que... Yo, consulta. Provincia de Buenos Aires, materia sancionatoria. Hay procedimientos que ya tienen estipulado un plazo, caso 90 días. Ese plazo, ¿desde cuándo se empieza a contar? ¿Desde que se inicia la actuación o desde que hace el descargo el diputado comunidad? Sí, creo que es de tu competencia. No sé, bueno, me imagino. Plazo, Contestamos los dos. no sé. Contestamos los dos. El tema es que hay que ver cada régimen especial siempre, porque no hay uniformidad muchas veces en los criterios. Entonces hay que ver bien a qué régimen nos estamos refiriendo para ver el tema del cómputo de plazos. Y esto también hay que tener cuidado porque muchas veces las interpretaciones que hacen las administraciones públicas son de la posibilidad de prorrogar estos plazos generalmente automáticamente, y hasta los temas de las suspensiones preventivas o algunas medidas preventivas que entienden que pueden prorrogar indefinidamente. Y esto ha llegado a la justicia muchas veces y han limitado esta posibilidad por parte de la administración, pero como yo decía también, en el tema de los actos útiles que se entienden en el procedimiento a veces tiene una gran flexibilidad, y cualquier pase de una oficina a otra puede ser interpretado como que es un acto útil, cuando en realidad tiene que tener alguna relevancia jurídica y procedimental en el avance en el caso del procedimiento disciplinario de la investigación, ¿no? Pero bueno, eso hay que ver el régimen específico al que te refieras para ver cuál es la norma que se aplica, porque hay una multiplicidad de normas que a veces perjudican el estudio, ¿no? de cada cosa concreta, y no lo podemos aplicar de manera genérica porque podemos perjudicar también a quien nosotros estamos defendiendo. Está bien, cuando se prevé el plazo de finalización y plazo de prórroga. Esa prórroga hay que notificar a la parte, tiene que figurar en el expediente, no es automática y no hace falta que figure en ningún lado. Esa prórroga no es automática, tiene que ser dispuesta y tiene que ser justificada, además, y motivada. A eso estamos de deber ser. Ahora, bueno, la realidad, sí, es parte de la defensa. La realidad después es que muchas veces se prorroga automáticamente o sin ningún tipo de intervención. No sé si vos has tenido esa visión, o alguna experiencia. En ese tipo de procedimiento, la verdad que no conozco. Sí, en cualquier otro trámite, una prórroga del plazo para lo que fuera, se notifica. Esa es la regla. ¿Verdad? Porque está cambiando el esquema del procedimiento que uno conoce de antemano, salvo que la norma diga que se prorrogará automáticamente. Si no, digamos, es un cambio sustancial en el trámite, debería notificarse. Bueno, ¿alguna consulta más? ¿Comentario? Bueno, muchísimas gracias a los doctores.